El zar Nicolás se sienta a la luz de las velas, escribiendo en su diario. Brisa suave, día tranquilo. Afuera, la ciudad ruge de inquietud, pero él cree que lo peor ya ha pasado, que el orden volverá, que su corona aún pesa. No sabe que la tormenta apenas comienza, y que la historia no lo recordará como gobernante, sino como una advertencia. Nicolás Alexandrovich Romanov nació el 18 de mayo de 1968, o el 6 de mayo, si se sigue el calendario juliano utilizado en la Rusia imperial. Se convertiría en el último emperador de Rusia, el último eslabón de una dinastía que había gobernado durante más de 3 siglos. Su título completo era grandioso y absoluto. Nicolás II, emperador y autócrata de todas las Rusias. También fue rey de Polonia, gran duque de Finlandia, y siglos después, canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa como santo portador de la Pasión. Pero la historia lo recuerda por algo más. Su reinado comenzó con esplendor y ceremonia. Se casó por amor, caminó a la sombra de un padre poderoso, y heredó un vasto imperio que se extendía por continentes. Más de 130 millones de personas vivieron bajo su dominio. Rusos, tártaros, uzbecos, judíos, bálticos, armenios, georgianos, alemanes. Y, sin embargo, al final de su reinado, Rusia ya no era un imperio, sino una ruina humeante de guerra, revolución y traición. Nicolás II gobernó desde 1894 hasta su abdicación forzada en 1917. Bajo su liderazgo, Rusia perdió una guerra contra Japón, vio a su pueblo abatido a tiros el Domingo Sangriento y entró en la Gran Guerra desastrosamente desprevenido. Tras los muros del palacio, su hijo sufría una enfermedad secreta, y un místico siberiano errante comenzó a susurrarle al oído a la emperatriz. Para algunos, Nicolás era un padre amoroso, un hombre amable atrapado en un sistema brutal. Para otros, era un gobernante débil que no vio la tormenta que se avecinaba ni actuó cuando llegó. Nunca quiso ser un reformador, quería ser zar, y al final, esa lealtad, a Dios, a la tradición, a la corona, le costaría todo. La historia de Nicolás II comienza en paz, termina en sangre. Nicolás Alexandrovich Romanov nació en el silencio, de esos que llenan los palacios. Era el hijo mayor del zar Alejandro III y la zarina María Feodorovna, nacida Dagmar de Dinamarca. Su madre era elegante, de voz suave y adorada por el pueblo ruso. Su padre era imponente, severo y distante. Entre ambos, Nicolás a menudo se sentía como un invitado en su propia familia. Su educación fue exhaustiva, pero fría. Recibió clases de algunos de los más grandes eruditos de Rusia: idiomas, historia, teología, disciplina militar. Hablaba con fluidez francés, alemán e inglés, tan fluidamente que un profesor de Oxford una vez lo confundió con un inglés. Tenía una memoria extraordinaria, especialmente para las fechas y las dinastías, pero nunca fue un líder nato. Escuchaba más de lo que hablaba. Alejandro III no tenía paciencia con las ideas liberales. La democracia, decía, era veneno. Nunca entrenó a Nicolás para gobernar, solo para obedecer. A los 21 años, Nicolás se convirtió en heredero del trono ruso. Su deber, le dijeron, era esperar, en silencio, con educación, con paciencia. Y, sin embargo, en los rincones tranquilos, Nicolás encontraba la alegría. Le encantaba montar a caballo, bailar, disparar. Era amable, leal, dolorosamente tímido. No era un general, no era un reformador, simplemente un alma gentil envuelta en una armadura imperial. Su corazón pertenecía a una princesa alemana alta y tímida, Alix de Hesse. Se conocieron en la adolescencia, y Nicolás se enamoró rápida y profundamente. Escribió en su diario: «Mi sueño es casarme con ella. La he amado desde aquel verano».
Mientras el imperio giraba en torno a órdenes, ejércitos y alianzas, Nicolás soñaba con el amor, la familia y la paz. Pero la historia no recompensa la simplicidad. El niño que anhelaba una vida tranquila heredaría una tormenta. Y en el corazón del último zar de Rusia vivía una contradicción. Un hombre gentil, nacido para gobernar un imperio brutal. En el invierno de 1894, el zar Alejandro III enfermó. Lo que comenzó como un resfriado pronto se extendió a sus riñones, luego a sus pulmones. El gigante que gobernó Rusia con férrea certeza comenzó a marchitarse. Nicolás observó con impotencia cómo su padre, antaño la personificación del poder inquebrantable, se reducía a una sombra pálida y tosiendo. Durante años, Alejandro asumió que le quedaban décadas. Nunca preparó a su hijo para el trono. Nicolás, a sus 26 años, asistía a las reuniones del consejo, pero la mayor parte del tiempo miraba el reloj. Carecía de instinto político, experiencia y ambición por la corona. Cuando Alejandro III murió el 2 de noviembre, el imperio contuvo la respiración. Ese mismo día, Nicolás se convirtió en emperador y autócrata de todas las Rusias. Sus primeras palabras como zar no fueron una declaración de poder, sino una pregunta. ¿Qué va a ser de mí? ¿De Rusia? No había tiempo para lamentarse. En cuestión de días, el amor secreto de Nicolás, la princesa Alix de Hesse, fue enviada a Rusia. Fue bautizada en la ortodoxia, rebautizada como Alexandra Feodorovna, y preparada para el matrimonio. El funeral y la boda se celebraron con pocas semanas de diferencia. Nicolás quería una ceremonia pequeña y privada por respeto a su padre, R. Pero la corte insistía en la grandeza. Rusia había enterrado a un zar. Ahora necesitaba celebrar un nuevo reinado. Para Alejandra, la boda se sintió más como la continuación de un funeral. No hubo recepción, ni luna de miel, solo velos de luto, juramentos sagrados y un nuevo nombre que pocos en Rusia podían pronunciar. Aún así, en los fríos pasillos del palacio, el amor atisbaba. En su noche de bodas, Alejandra escribió en el diario de Nicolás: «Por fin unidos, unidos para toda la vida, y cuando esta vida termine, nos volveremos a encontrar para la eternidad». La corona pesaba, y apenas había comenzado. Era mayo de 1896. El año de luto había terminado y los preparativos para la coronación de Nicolás II habían comenzado. Según la antigua tradición, la coronación de un zar ruso solo podía tener lugar en Moscú, el corazón del imperio, la ciudad de los ritos sagrados y los viejos fantasmas. Durante 3 días, Moscú se transformó en un escenario de celebración. Ondeaban banderas, repicaban campanas, se indultaba a prisioneros y se suspendían los impuestos. Las calles vibraban con música, brindis y oraciones. Dentro de la Catedral de la Dormición, Nicolás se erguía solemne bajo el peso de la historia. Uno a uno se fueron desplegando los rituales sagrados. Se ungió con óleo santo, juró defender la autocracia y se colocó la corona imperial de 4 kilos sobre la cabeza, como lo había hecho Catalina la Grande. Luego, Alejandra fue coronada emperatriz, arrodillada a su lado. Pero la alegría en el exterior duró poco. Se planeó una celebración para el pueblo en el campo Kodinka, una vasta pradera a las afueras de Moscú. Se prometió cerveza, pan, salchichas y recuerdos gratis a la multitud. Pero la mala planificación, los rumores y la desesperación se unieron. La noche anterior al evento, más de 500.000 de personas ya se habían reunido. Al amanecer, alguien susurró que se estaban agotando los suministros. Cundió el pánico. Decenas de miles avanzaron a la carrera. La gente fue pisoteada, aplastada en zanjas, asfixiada bajo pies y cuerpos. Al final de la mañana, más de 1.300 personas yacían muertas. Miles más estaban heridas. Nicolás estaba devastado.
Quería cancelar las festividades de la noche, pero sus consejeros y sus tíos lo instaron a asistir al baile organizado por el embajador francés, y así fue. El pueblo no vio a un zar afligido, sino a un soberano frío e indiferente. Su reinado apenas había comenzado, y la sangre de sus súbditos ya manchaba los bordes dorados de la corona. Lo llamaron un mal presagio. Y lo fue. En los primeros años de su reinado, Nicolás y Alejandra vivieron no como gobernantes de 130 millones de súbditos, sino como dos personas profundamente enamoradas, silenciosamente abrumadas. Para los forasteros parecían regio y serenos, pero tras las puertas del palacio su mundo era pequeño, hermético, casi privado. Nicolás adoraba a su nueva esposa. Le escribía cartas a diario, incluso cuando solo estaban separados por habitaciones. Ella lo llamaba Niki, él la llamaba Sonny. Para ellos, el imperio era una tormenta lejana, pero la tormenta se acercaba. Alejandra nunca llegó a ser del todo rusa a ojos del pueblo. Nacida princesa alemana, criada en la corte inglesa, tuvo dificultades con el idioma y las costumbres de su patria adoptiva. En público, parecía rígida, nerviosa y fría. Su timidez se confundía con arrogancia. Y en una Rusia donde se desconfiaba profundamente de los alemanes, Alejandra se convirtió rápidamente en un símbolo de todo lo extranjero. La sociedad cortesana la rechazó. El pueblo murmuraba. Los ministros gemían. Nicolás, mientras tanto, intentaba gobernar como su padre, con autoridad autocrática y convicción divina. Pero el mundo había cambiado. Rusia se industrializaba. Las ideas de revolución y democracia estaban en auge. Y el joven zar no era su padre. Evitaba el conflicto. Le disgustaba la política. Para él, la oposición no era algo que gestionar, sino algo que reprimir. Creía en el deber, no en la reforma. En la oración, no en la política. Mientras la gran maquinaria del imperio funcionaba a toda máquina, Nicolás y Alejandra se replegaron en su interior. En la familia, las cartas, los largos paseos y el capullo de amor que construyeron para protegerse de un país que apenas comprendían. Pero un gobernante no puede esconderse para siempre. Y pronto, Rusia exigiría más que amor, más que piedad, más que linaje. El zar se vería obligado a elegir, la corona o el pueblo. Y elegiría mal. El 12 de agosto de 1904, después de 4 hijas, Alejandra dio a luz a un hijo. Lo llamaron Alexei. Para la pareja imperial fue un milagro. Por fin, un heredero varón, un niño destinado a continuar la dinastía Romanov. La corte se regocijó. Las campanas de la iglesia repicaron. Los cañones dispararon 301 salvas. Rusia tenía su futuro, pero en cuestión de meses, la alegría se convirtió en pavor. Alexei empezó a tener moretones. Pequeños cortes no dejaban de sangrar. Al caerse, sus articulaciones se hinchaban de forma grotesca. Los médicos susurraban. Alexandra lloraba. Y Nicolás observaba, impotente, cómo su hijo se retorcía de dolor. El diagnóstico: hemofilia. Una enfermedad que impedía la coagulación de la sangre. Incurable. Hereditaria. Mortal. Era un secreto familiar. Nadie fuera de su círculo íntimo lo sabía. Para el público, Alexei simplemente era Fray.L. Pero tras los muros del palacio, cada tropiezo, cada golpe, cada fiebre, era una posible sentencia de muerte. El heredero del imperio era un niño de cristal. Desesperada, Alejandra se alejó de los médicos. Recurrió a la fe. Y en 1905 oyó rumores de un hombre, un campesino místico de Siberia, de mirada salvaje y manos sanadoras. Su nombre era Grigori Rasputín. Cuando Alexei estaba a punto de morir, Rasputín llegó. Rezó. Permaneció junto a la cama del niño. Y para asombro de Alejandra, la hemorragia se detuvo. Ya fuera fe, coincidencia o hipnosis, a ella no le importó. Ella creyó.
A partir de ese momento, Rasputín se convirtió en algo más que un sanador. Se convirtió en una figura fija, un guía espiritual, un padre confesor, una sombra en la guardería y en los pasillos del poder. La emperatriz se aferró a él. Y pronto, el imperio se volvería contra ambos. Porque al salvar al niño, Rasputín comenzó a condenar a dinastía. Grigori Rasputín llegó a la corte descalzo y sucio. Un campesino errante con el pelo enredado, una mirada hipnótica y olor a humo y sudor. Para los nobles era una broma. Para la iglesia, un hereje. Pero para Alejandra fue enviado por Dios. Porque cuando Rasputín rezó, su hijo dejó de sangrar. Y así, contra todo protocolo, se le permitió entrar en el palacio, en la guardería, en los corazones de la familia imperial. No tenía rango, ni educación, ni título, pero tenía influencia, y lo sabía. Rasputín comenzó a recomendar sacerdotes, luego obispos, luego ministros. Los rumores crecieron, que tocó la mano de la emperatriz demasiado tiempo, que lo vieron entrar en sus aposentos privados por la noche, que la controlaba, y a través de ella, al zar. La férrea lealtad de Alejandra solo avivó las llamas. Ella lo defendió sin cesar. Él es santo, dijo. Es nuestro amigo. Él salva a mi hijo. Pero a Rusia no le interesaban los milagros. Quería liderazgo. Quería competencia. Y en cambio, vio a un monje borracho tambaleándose por las tabernas de Petersburgo, alardeando de que la propia zarina le besaba los dedos. Los periódicos comenzaron a publicar sátira y escándalo. Las caricaturas mostraban a Rasputín manejando los hilos del imperio mientras Nicolás II permanecía con los ojos vendados en su trono. La gente rió. Luego se enfureció. En realidad, Rasputín nunca buscó el poder, pero le gustaba lo que éste aportaba: respeto, inmunidad, mujeres. Y cuando los ministros lo traicionaban, desaparecían misteriosamente de sus cargos. Nicolás, leal a Alejandra, hizo la vista gorda. Se dijo a sí mismo que era temporal, inofensivo, privado. Pero Rasputín se había convertido en un símbolo, no de fe, sino de podredumbre. En un país que ya se tambaleaba, el monje en las sombras se convirtió en el rostro de una monarquía desfasada, inoportuna y fuera de control. Invierno de 1905. Rusia era agrietamiento. La guerra con Japón, que debía inspirar orgullo nacional, había terminado en desastre. La otrora poderosa flota rusa fue aniquilada. Los soldados morían de hambre, y en casa la gente hervía de ira. Las huelgas se extendieron de fábrica en fábrica. La comida escaseaba. Los precios se dispararon. Pero Nicolás se mantuvo distante, convencido de que pasaría, de que su pueblo era leal, incluso con hambre. Entonces llegó el domingo 22 de enero. En San Petersburgo, más de 100.000 trabajadores marcharon hacia el Palacio de Invierno. No portaban armas, solo iconos religiosos, retratos del zar y una petición de ayuda. Su líder era el padre Georgi Gapon, un sacerdote leal al trono. Cantaban himnos mientras caminaban. Los niños se aferraban a las manos de sus madres. Creían que el zar los escucharía. Nicolás ni siquiera estaba en la ciudad. A las 14 so, la multitud se reunió ante las puertas del palacio. Los soldados formaron una formación. Y entonces, sin previo aviso, sin órdenes, las armas abrieron fuego. Las balas desgarraron carne y hueso. Los gritos reemplazaron a los himnos. La gente se pisoteaba intentando huir. Hombres, mujeres, niños, todos caían. Al final del día, más de 90 personas yacían muertas. Cientos más estaban heridas. La nieve estaba empapada de sangre. Rusia nunca volvería a ser la misma. El pueblo había clamado a su padrecito, y la respuesta llegó en forma de disparos. Nicolás estaba horrorizado, pero se negó a condenar al ejército. Creía que el imperio había sido atacado, no al revés. En su diario, escribió simplemente: «Un día doloroso. Dios mío,
¡Qué doloroso! Pero para el pueblo ya no era el padre, era el carnicero. El mito del zar benévolo se hizo añicos en una sola tarde, y aunque la revolución no logró derrocarlo, ya había comenzado a destruirlo. Conmocionado por el Domingo Sangriento y las huelgas que le siguieron, Nicolás no tuvo otra opción. En octubre de 1905, firmó un manifiesto que otorgaba derechos civiles básicos y permitía la creación de un Parlamento Nacional, la Duma. Fue una revolución en el papel. Por primera vez, Rusia tendría elecciones, partidos políticos, un atisbo de representación. Las multitudes vitorearon, las huelgas terminaron, la esperanza regresó. Pero duró poco. Nicolás creía en la autocracia, no en el compromiso. En cuanto se calmaron los disturbios, comenzó a despojar a la Duma de su poder. La destituyó, reescribió. Las leyes de la dinastía favorecían a la nobleza y garantizaban que las decisiones reales siguieran proveniendo del palacio. El pueblo lo llamó una traición. Para Nicolás fue una restauración. En medio del caos político, un milagro silencioso. En agosto de 1904, Alejandra dio a luz a un hijo, Alexei. Tras 4 hijas, la dinastía tenía su heredera. Pero la alegría se convirtió en terror cuando Alexei comenzó a sangrar incontrolablemente. Los médicos no pudieron hacer nada. Alejandra creyó que Dios la estaba castigando. Entra Rasputín, el santo errante que calmó el dolor del niño y apaciguó la desesperación de la madre. Desde ese momento, Alejandra no confió en nadie más que en él. Y mientras el zar gobernaba con desgana, su esposa y su hombre de Dios gobernaban desde la sombra. Rusia era ahora un país con un parlamento sin poder, un emperador que había perdido al pueblo y un niño enfermo custodiado por un místico andrajoso. La dinastía Romanov había sobrevivido a invasiones, asesinatos y golpes de estado palaciegos, pero no pudo sobrevivir a una mentira. En 1914, el mundo estalló. El archiduque Francisco Fernando fue fusilado en Sarajevo. Las alianzas encajaron como engranajes de una máquina. Europa se sumió en la guerra. Rusia entró con orgullo. La multitud vitoreó al marchar las tropas. Nicolás esperaba que la guerra uniera al imperio y redimiera su trono. En cambio, expuso su debilidad. El ejército ruso era vasto, pero estaba mal equipado. Los rifles escaseaban. La munición se agotaba. Los soldados marchaban descalzos en la nieve. Las victorias eran escasas. Las derrotas, catastróficas. En 1915, Nicolás tomó una decisión trascendental. Asumió el mando del ejército. No era un general. Al partir al frente, dejó a Alejandra a cargo del gobierno y, a través de ella, a Rasputín. Los ministros iban y venían al capricho de Rasputín. Los escándalos se multiplicaron. Los rumores de un romance entre la emperatriz y el monje se extendieron como la pólvora. El pueblo dejó de confiar en el palacio. La Duma le rogó a Nicolás que regresara. Incluso los nobles pidieron el exilio de Rasputín o su ejecución. En diciembre de 1916, un grupo de aristócratas tomó medidas. Envenenaron a Rasputín, le dispararon y lo ahogaron. Se suponía que salvaría a la monarquía. Pero era demasiado tarde. Rusia se moría de hambre. Las ciudades se congelaron sin combustible. Los soldados desertaron. Las colas para conseguir pan se convirtieron en disturbios. El otrora poderoso imperio estaba al borde del abismo. Y el zar, aislado en el frente, aún creía que podía arreglarlo. Pero el suelo bajo su imperio ya se estaba desmoronando. En febrero de 1917, estallaron las protestas en Petrogrado. Primero, fueron las mujeres las que exigieron pan. Entonces se unieron los obreros. Luego los soldados. La ciudad se desprendió del control imperial. La Duma se proclamó gobernante. El Soviet de Petrogrado surgió a su lado. El poder se dividió. El palacio perdió su control. Nicolás, aún en el cuartel general del ejército,
recibió telegramas desesperados. «Regresa, haz algo». Esperó. Cuando finalmente intentó regresar, las vías del tren estaban bloqueadas por tropas amotinadas. Sus generales le suplicaron: «Abdica, acaba con esto antes de que Rusia se desgarre». El 15 de marzo de 1917, el zar Nicolás II cedió la corona. Primero a favor de su hijo hemofílico, luego, al darse cuenta de que Alexei no sobreviviría, a favor de su hermano, Miguel. Miguel se negó, y con eso terminaron 304 años de gobierno de los Románov. Nicolás regresó no al trono, sino a arresto domiciliario. Ya no era el zar de todas las Rusias. Simplemente Nicolás Románov, ciudadano, prisionero, padre. Al principio, los Románov vivieron con relativa comodidad. Los trasladaron de palacio en mansión, aferrándose aún a la esperanza de que los exiliaran, de que otro primo, quizás en Inglaterra, interviniera. Pero los bolcheviques llegaron al poder, y la esperanza se desvaneció. Para el verano de 1918, fueron encarcelados en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Las ventanas estaban selladas con pintura. Los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos. El 17 de julio, despertaron a la familia en plena noche y la llevaron al sótano. Nicolás, Alejandra, sus 5 hijos y 4 sirvientes leales. Les dijeron que los trasladaban. Entonces, sin juicio ni advertencia, los guardias abrieron fuego. Primero dispararon a Nicolás, luego a Alejandra, luego a los niños. Las niñas llevaban corsés cosidos con diamantes. Las balas rebotaban en sus cuerpos. Los verdugos usaron bayonetas para rematar el trabajo. Terminó en minutos. Los cuerpos fueron quemados, enterrados en fosas poco profundas y rociados con ácido. Décadas después, sus restos fueron encontrados e identificados mediante ADN. Hoy están enterrados en San Petersburgo, canonizados por la Iglesia Ortodoxa rusa, honrados por algunos, llorados por otros. Pero nada pudo cambiar la verdad. Nicolás II murió no como gobernante, sino como un hombre consumido por un mundo que no podía controlar. El imperio murió con él, y Rusia, desangrada, rota y renacida, marchó hacia la oscuridad de la revolución.